Continuamos con el estudio de los clásicos de la filosofía griega en nuestro estudio de los temas de influencias de la filosofía en la teología. Nos corresponde estudiar a Platón ahora, eh, discípulo de Sócrates, perdón, eh, ateniense de origen noble, de una familia con privilegios, muy polifacético en sus intereses, ya dijimos, discípulo de Sócrates, y quien lo dio a conocer, quien escribe los famosos diálogos socráticos, que son, una obra de Platón que está presentando a Sócrates. Como filósofo, él fundó la academia. El nombre, la academia, viene de esta escuela, una escuela que fundó Platón, dedicado a la docencia y también a actividades literarias. Él sí escribió y escribió bastante. Y sus obras son muy apreciadas y siguen siendo muy apreciadas. Diálogos socráticos es una de ellas. La República de Platón, famosa, que habla de la filosofía, pues, de los temas políticos. Pero sus ideas son, son muy influyentes. Yo podría decir que Platón es quizá el filósofo más influyente en los primeros siglos de la iglesia cristiana con sus ideas. Claro, Platón vivió muchos siglos antes de la fe cristiana, muchos siglos antes de Jesucristo, eh, pero sus ideas fueron quedando y desarrollándose y fueron refinándose y refinándose y así vamos a ver cómo es que en esos primeros siglos de la fe cristiana, de la iglesia, las ideas estaban ahí presentes y se usaron en la filosofía. El principal tema de Platón eran las ideas, precisamente las ideas. Para él las ideas lo era todo. Las ideas son como un mundo aparte, son la esencia de todo, son el bien en sí mismas. Eh, y hay un conocimiento innato de las ideas, como que las personas nacen con cierto conocimiento ya innato de las ideas. Las cosas que vemos, las realidades, las cosas que observamos, son un reflejo de las ideas. La verdadera realidad son las ideas. Lo que nosotros vemos y tenemos es solamente un reflejo. Por ejemplo, una silla, una mesa. Eh, lo que vemos es un objeto, pero en algún lugar hay la idea de la silla o la idea de la mesa. Esa es la realidad reflejada en las cosas tangibles como vemos. Pero también en las ideas podemos hablar de que hay un cierto orden de ideas. Hay ideas éticas, sí. Hay ideas matemáticas, decía él, y hay ideas sensibles que tienen que ver con los sentidos. Eh, ese es un orden que él presentaba. El otro gran tema era la antropología, y aquí hay mucha influencia. Eh, Él desarrolla el concepto del alma. De hecho, el alma es como una entidad aparte que viene a recibir al ser humano. Eh, Él habla de la inmortalidad del alma, no habla de la inmortalidad de la persona humana, habla de la inmortalidad del alma. Eh, el ser humano es un cuerpo físico, el cuerpo físico es como un mal necesario, que el alma es lo verdaderamente bueno. Eso como influyó en la teología más adelante. El cuerpo es una especie de cárcel del alma y que la meta es librarse del cuerpo.
eventualmente. Aquí el tema de lo espiritual versus lo material. Eh, lo espiritual es lo contrario a lo material y lo material es lo malo. Esto va dando ideas para lo que va a venir más adelante, incluso en la fe cristiana. Lo espiritual es lo contrario a lo material. Bueno, eso viene de Platón, no viene de las escrituras. Eh, bueno, son cosas que Platón nos dejó. Eh, Hay conceptos de política, por supuesto, escribió él La República, un libro de filosofía en general con énfasis en las cuestiones políticas. Eh, Él abogaba por el gobierno de los sabios y la justicia como la función principal de los gobiernos. ¿Y qué decía de Dios? Bueno, algunos dicen que él empezó la idea de que había un Dios personal en la filosofía, cosa que no se hablaba, este, aparte de la mitología con los dioses y sus caprichos. ¿Y que era posible una comunicación? El Dios era un Dios, un principio abstracto, intangible. Eh, bueno, por ahí va el pensamiento de, de Platón. Hay muchísimo más que podemos decir, pero la idea no es profundizar, sino solamente picar. Y ahí está, la principal influencia de Platón es esa dicotomía entre lo espiritual y lo material, entre el alma y el cuerpo. Eh, y ese mundo ideal versus el mundo de la realidad. Eh, bueno, dejemos a Platón en paz por ahora y seguiremos con otros personajes.